Gracias a la organización de Navajas por el evento en sí y por elegir mi propuesta para poder venir a daros un poco la chapa, más o menos durante 40 minutos, que espero que os resulte de interés. Bueno, mi nombre es Patricia Martín, soy criminóloga y analista de inteligencia. Trabajo para la empresa de Vida como responsable de equipo de cibervigilancia. Y mi experiencia en la investigación académica pues ha sido un poco por amor a la ciencia, en proyectos de colaboración. Sobre todo estuve en Secretaría de Estado de Seguridad haciendo una revisión pormenorizada de los homicidios en el contexto de la violencia de género, y mi experiencia profesional pues de 4 años para acá han sido como analista de inteligencia. Y bueno, yo os traigo una aproximación criminológica sobre el ransomware, que espero que os resulte de interés. Esto surgió en el marco de mi trabajo final del máster sobre ciberdelincuencia. Y para empezar, igual muchos os preguntáis qué es esto de la criminología, ¿no? Pues bueno, la criminología es una ciencia social, una ciencia como tal que es muy preguntona y se pregunta acerca de 4 cuestiones muy concretas, que es el delito o esa acción transgresora de la norma sobre la víctima, quien padece esa acción, el victimario, es decir, en este caso el atacante, y el control social, que son como las herramientas, recursos para hacer frente a esa conducta transgresora. En el estudio, en la investigación que yo hice, me planteé principalmente 5 objetivos. 4 de ellos, los 4 primeros, están relacionados directamente con esos objetos de estudio de la criminología y son los que veis en pantalla, porque lo que quería hacer es una aproximación criminológica acerca del fenómeno criminal sobre el ransomware, ¿no? Entonces, conocer las dinámicas y características de los ciberataques con ransomware, indagar sobre quién o quiénes utilizan quién opera este tipo de ciberataques, comprender qué tipo de impacto o qué impacto genera sobre la víctima, determinar cuáles son las medidas elementales, ese control social, pues determinar esas medidas elementales para poder hacerle frente. Y también pregunté acerca de una reflexión a futuro, ¿no? ¿Qué nos espera con este tipo de amenazas? La metodología que utilicé fue una metodología cualitativa, no cuantitativa, es decir, no iba a los números, sino a mí lo que me interesaba era conocer en profundidad cuál era la opinión y la experiencia de personas que se dedican a la respuesta de este tipo de incidentes. Esto se realizó mediante entrevistas semiestructuradas y se dividieron en 5 bloques, en función de cada uno de los objetivos, ¿no? Los resultados, divididos también en esos 5 bloques, dejando como la parte más de futuro un poquito fuera, pero para responder a esas preguntas que se plantea la criminología sobre el delito, el victimario, la víctima y el control social. En primer lugar, acerca de las características y dinámicas que siguen los ataques de ransomware, bueno, antes de nada deciros que vais a ver mucho texto en la pantalla. Realmente son las evidencias del estudio, que son la literalidad de lo que me contaron a mí los especialistas, ¿no? Y lo voy a ir enmarcando, voy a iros contando un poco la interpretación de estos resultados y lo voy a ir enmarcando con un marco teórico relacionado con lo que ya se sabe acerca de este fenómeno. Entonces, la primera característica que tiene el ransomware es que se encuadra dentro de los ciberataques puros, es decir, no se trata de un ciberataque réplica. No es algo que suceda en la vida física que se traslada al ciberespacio, sino que se da únicamente en el ciberespacio. Si esas condiciones no se diesen, no se daría este tipo de ciberataques. Y en las preguntas que se realizaron, de todas las declaraciones que se hicieron, salieron como 8 conceptos claves que definían las características y dinámicas de estos ciberataques. Pues amenaza, beneficio económico, malware, rescate, cifrado, exposición o filtración de información
Entonces podíamos dar como una definición aproximada de lo que es ahora mismo el ransomware, ¿no? Se trata de una amenaza que se hace a través de la ejecución de un malware que entra dentro de un sistema, que pretende buscar la información de interés, esta luego la cifra, y todo esto con una extorsión hacia el legítimo propietario de esta información que tiene paralizados los sistemas, ¿no? También pregunté acerca de si ha habido una evolución de este tipo de ataques, de la evolución propia del ransomware, y sí, la respuesta fue afirmativa, efectivamente ha evolucionado. De hecho, si vamos a los hitos acerca del ransomware, desde 1978 que se conoció el primer ransomware a través de difundido por Joseph Pop en una conferencia acerca del SIDA en Estocolmo, que lo distribuyó a través de disquete. Luego, por ejemplo, podemos ir a otro hito muy importante, en 1996, cuando John & John hicieron una prueba de concepto de lo que sería aplicar la criptografía para el desarrollo de malware, incluido el ransomware. De hecho, en esta prueba de concepto, por primera vez se conoció los conceptos de criptovirología o de extorsión criptoviral. Estamos hablando de 1996. Sin embargo, hasta 10 años más tarde no se comenzaron a aplicar este tipo de técnicas en el desarrollo de las piezas de malware. Y fue cuando empezó a conocerse. Sí que es cierto que empezaba con una extorsión bastante mucho más flojita de lo que podría ser ahora, ¿no? Luego ya en 2017 nos situamos con el famoso WannaCry. De repente ransomware aparece en los telediarios y empieza a haber como un conocimiento más extendido acerca de este tipo de amenaza y de lo que podría suponer este tipo de amenaza. Y llegamos un poco a la actualidad, donde vemos un aumento casi diario de este tipo de ataques. Y entonces ha tenido una evolución tanto a nivel técnico o de desarrollo de las propias piezas de malware como la propia distribución. En este sentido, ya pasaríamos a lo que son los operadores del ransomware. He de decir que en este punto, que a pesar de que tenía probablemente el mismo número de preguntas para este objeto como para el resto, los especialistas me hablaban mucho acerca de quiénes son, quiénes operan este tipo de amenazas o este tipo de malwares. Principalmente, haciendo un repaso de ese marco teórico, ya directamente sabíamos que, o sea, yo partía de que sabía que se trataba de un perfil inminentemente masculino, a pesar de que hay estudios que ahora mismo hablan de que las personas de género femenino están empezando a intervenir en estas acciones. La edad varía en función de qué rol cumplen, no es lo mismo quien desarrolla o que quien promociona o quien tiene una finalidad o quien tiene otra. Y también muy importante, lo que además confirmaron todos los especialistas es que esto se da en grupo. Es decir, son grupos criminales organizados. De hecho, se organizan, por lo visto, bastante bien. Entonces, esta confirmación sustentaba lo que ya más o menos sabíamos con ese marco teórico. De los perfiles o las características individuales es que igualmente ese perfil técnico depende también del rol que cumple dentro de esos grupos organizados las personas que operan estos ataques. No es lo mismo quien tiene que desarrollar esas piezas de malware que de hecho probablemente sigan una finalidad incluso a nivel de reto personal, de superación personal, que quien promociona o quien se afilia para llevar a cabo estos ataques y quien financia también estos ataques. También una de las cuestiones que surgió es que depende de la situación sociodemográfica en la que esté ese sujeto. Y aquí nos podemos referir también de cuál es la nacionalidad o cuál es la procedencia, porque hay un estudio de 2016 de Riegel que habla de cuatro grupos de países
que está en los países que digitalmente no están desarrollados, no tienen conectividad y que habitualmente tienen muy pocos recursos económicos, por tanto aquí la oportunidad es relativamente nula. Luego están esos países que es verdad que son países más heterogéneos, que lo que pretenden no es una amenaza muy grave, no tienen una sofisticación muy elevada, que es todo lo relacionado con los correos electrónicos fraudulentos. Luego hay países en los que hay una alta conectividad, tienen un PIB bastante alto y aquí es donde menos graves son los ataques, como pueden ser o ciberdelitos, como pueden ser piratería o spam. Y luego están países que los llaman como los grandes generadores de phishing, que tienen un PIB promedio más o menos, o sea, no son ni muy ricos ni muy pobres y tienen una alta conectividad, que aquí podríamos situar a países como Rusia y Brasil. En cuanto a la motivación y el modus operandi, vimos que efectivamente siguen, bueno, la motivación es inminentemente económica, se pretende una finalidad lucrativa con esto y siguen habitualmente esa kill chain o ese procedimiento de ataque que definió Lockheed Martin. Y como veis, los especialistas pudieron confirmar que esto se daba así. Es decir, que el modus operandi del atacante más o menos sigue la misma dinámica que sería un ataque de ransomware. Porque es un proceso, no es una única acción, es un procedimiento de acciones. Principalmente campañas para ganar dinero y demás. Y aquí hay un punto muy importante y es que se tratan de ataques oportunistas. Realmente pocos son dirigidos. Es decir, el propio delincuente es oportunista y las propias campañas que se realizan son oportunistas. Esta oportunidad, ¿de dónde viene? La mayoría de las veces viene dada de la vulnerabilidad propia de la víctima. Cuanto mayor vulnerable sea la víctima, como hacen una pesca de arrastre que se llama, directamente podrían infectarla. En cuanto al impacto de victimización, igual, es económico. Así como ellos persiguen una finalidad lucrativa, el impacto en las entidades y organizaciones va a ser económico. Sí es verdad que estos ataques no se han dado siempre en organizaciones e instituciones, sino que también se ha podido dar a particulares, pero es cierto que desde el año 2007 o incluso un poquito más, no se ha visto o no se tiene contabilizados a cuántos particulares le llega, sino que directamente es a las entidades e instituciones porque es quien tiene la pasta al final. Entonces, siempre va a haber un impacto económico y este impacto económico viene dado o de las propias pérdidas que produce esa infección, esa paralización de los sistemas, de esa pérdida reputacional, ya sea porque se pierde la confianza de clientes e inversores, o viene de las propias multas que pueden recaer sobre los organizadores por no haber protegido adecuadamente determinada información que debería haber sido protegida por imperativo legal. Entonces, en realidad al final se traduce en que es un impacto económico. Incluso algunos nos comentabas que podían cerrar empresas, depende del tamaño, pero que incluso se podrían cerrar empresas. También vimos que tiene un impacto humano, un impacto no a nivel, también obviamente a nivel tecnológico de los sistemas que están infectados, pero el humano. ¿Y aquí a qué nos referimos? A que esas personas de respuesta a incidentes manifiestan cierto estrés y cierto miedo de padecerlo. Entonces hay una preocupación extendida, una angustia extendida de esto por favor que no me pase. Entonces este impacto humano al final va a las personas directamente, a esas personas que tienen que hacer esa respuesta a los incidentes. Luego también vimos que se puede dar la revictimización, es decir, una reinfección. Y esto viene dado ¿por qué? Porque esto no es que te toca una vez y ya estaría, sino que te puede tocar más de una vez. Y además los delincuentes, ciberdelincuentes, saben que si eres vulnerable te pueden volver a atacar por probar y si encima has pagado,
esta institución o este organismo paga, voy a volver a atacarle porque tiene voluntad y disposición para pagar. Entonces, el hecho de haber sido infectado por ransomware no te exime de que no puedes volver a serlo. Soluciones. Aquí es curioso porque no había contemplado esta pregunta y sí que la posibilidad que da una entrevista y que no sean datos cerrados te permite hacer otras preguntas viendo cómo va surgiendo la entrevista. Es la pregunta de si escarmienta. ¿Las empresas escarmientan cuando han sido infectadas? Y sí, obviamente la respuesta es sí. De hecho, aquí también hay un marco teórico que respalda que cuando un estudio de Miró y Castro, que cuando alguien ha sido infectado o ha sido afectado por malware, toma las medidas correspondientes y entonces tiene como más precaución a la hora y más prevención a la hora de exponerse. Y en las empresas pues pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como podéis ver, muchos me dijeron, sí, escarmientan, pero por un tiempo. O sea, esto no es eterno, esto no se queda para siempre. Y porque hay veces que las medidas hay que ir actualizándolas. No sirve de nada, pongo un parche hoy, pero mañana puede haber otra vulnerabilidad. Entonces, las soluciones deberían de implementarse en proceso. Y aquí llegamos también a una parte que me gustaría detenerme, que es, para poner esas soluciones, yo me basé en la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, que es una teoría criminológica que habla que para que se dé el delito tienen que cumplirse 3 elementos. Tiene que haber un delincuente motivado, una víctima adecuada, un objetivo adecuado y la ausencia de guardián capaz. Si intervenimos en alguno de esos 3, esto es en delitos tradicionales. Si intervenimos en alguno de esos 3, entonces el delito no se cumple. ¿Qué sucede si esto lo trasladamos al ciberespacio? Bien, el delincuente motivado, bueno, pues pocas veces se sabe quiénes son. Víctima adecuada, obviamente la conocemos de sobra. Y la ausencia de guardián capaz, ¿qué pasa? Que el guardián capaz en los delitos tradicionales son autoridades judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, en un control social formal. En control social informal pueden ser la comunidad, la familia, la escuela. ¿Qué ocurre en el ciberespacio? Que este guardián capaz pierde eficacia. No hay policía del ciberespacio, no hay autoridades judiciales que intervengan en el ciberespacio. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que intervenir en la víctima. Tiene que ser esa víctima adecuada, tenemos que conseguir que deje de ser adecuada. ¿Cómo se consigue esto? Pues con medidas de autoprotección. Es la mayor representación o la relevancia que tiene en cuanto a soluciones es la autoprotección. Es la propia empresa, la propia entidad quien tiene que tomar esas medidas y construir esos guardianes capaces con sus equipos de respuesta. Y aquí llegamos a lo que podrían ser soluciones preventivas, antes del inicio del ataque. Es verdad que conoceréis y probablemente sabréis de muchas más medidas, pero haciendo ese estudio, después de hacer el análisis de todas las declaraciones que hicieron los entrevistados, estas medidas son las elementales, las que tienen que estar sí o sí, si se quiere cumplir esa autoprotección. Actualización continua de sistemas operativos, aplicaciones y herramientas, una política adecuada de gestión de contraseñas, doble factor de autentificación, etcétera, y programas de concienciación. Esto previo al ataque, esto previo a la iniciación del ataque. Más soluciones preventivas que se pueden hacer desde la autoprotección. Una vez ya han entrado, queremos saber que estamos infectados o que al menos se da ese inicio, ¿no? Para que no se propague el resto. Entonces, ¿qué 2 medidas elementales? Segmentación de la red y sistemas Endpoint Detection and Response con equipos capacitados para monitorizar y dar respuesta. No sirve de nada que tengamos una alerta si no tenemos un equipo preparado para que pueda responder a ese inicio de la incidencia, ¿no? Y luego, una solución que está en las preventivas, pero como veréis, se usa en las reactivas, pero que es imprescindible en este proceso, son las copias de seguridad. Son imprescindibles que haya copias de seguridad adecuadas, aisladas y demás, para poder dar
porque aquí ya te han entrado, aquí ya tienes el marrón encima. Entonces, ¿cómo nos podemos recuperar? Pues si no partimos de unas copias de seguridad adecuadas, no va a haber recuperación posible. Esas medidas o esas soluciones reactivas no se van a poder dar. Entonces vamos a las soluciones reactivas. Aquí la verdad es que los expertos se extendieron, pero bien, se notaba que sabían de lo que hablaban. Entonces, las que podéis ver: aislamiento de la red corporativa, descartar que los atacantes no siguen dentro de la red, investigación forense, seguir las directrices, confirmar que esas copias de seguridad no están dañadas, que funcionan adecuadamente. Todos esos procesos, porque igual es un proceso o un procedimiento para intentar recuperarse. Y soluciones de recursos humanos o procedimientos. Aquí la verdad es que muchas veces yo lo que identificaba era más un reclamo que lo que sucede realmente. Y es, como he indicado antes, con los EDR, si no tenemos un equipo de respuesta adecuado, no se va a poder, no te vas ni a enterar de que eso está sucediendo, y luego necesitas gente que efectivamente responda. Y, muy importante, los procedimientos tienen que estar definidos. Las empresas tienen que estar preparadas de antes con documentación para saber qué es lo que hay que hacer una vez nos ha caído ese marrón encima. ¿Es una solución el pago del rescate? Obviamente no. Todos respondieron que no. ¿Por qué? Por varias razones. La primordial: no te garantizan que puedes recuperar esa información perdida o esos sistemas perdidos. Entonces, no es una solución. ¿Y a qué apela? No, a esa ética de no financiar, no continuar financiando estos grupos cibercriminales, que su motivación hemos visto que es el lucro. Pues si continuamos financiando, entonces continuarán atacando. Entonces, no se trata de una solución adecuada el pago de los rescates. Aunque, sin embargo, he de apuntar aquí que, a pesar de que no es una solución adecuada, todos los entrevistados apuntaron a experiencias en las que la empresa había pagado. Es decir, se paga. A pesar de que no sea una solución adecuada, hay empresas que pagan. Solución legislativa. Bien, aquí es muy interesante también, porque resulta que nadie habló de soluciones legislativas, ni siquiera el marco teórico. No hay un marco teórico desarrollado acerca de soluciones legislativas contra el ransomware. Y las soluciones que se dieron, como veis, una única persona entrevistada hablaba de lo relacionado con la protección de datos, y es una solución legislativa contra la víctima. Es que ni siquiera es soluciones legislativas porque las condenas sean mayores, pues que la policía esté más preparada para investigar este tipo de delitos. No, no. La única solución legislativa que se dio fue en relación a protección de datos, y fue en este sentido, contra la víctima. Porque no sé si conocéis o no sé si sabéis que la motivación de que exista un derecho penal en cuanto a la prevención es para dos caminos, como quien dice. Una prevención general, es decir, esas medidas disuasorias para que, si robo me va a caer no sé cuánto y entonces procuro no robar. Aquí no se podrían dar tampoco. Y una segunda, una prevención específica, que es cuando ya se condena a ese sujeto que ha cometido un delito para que no haya una reincidencia. Bien, pues de esto los penalistas tienen un gran trabajo, porque acerca del ransomware e incluso otro tipo de ciberataques no hay literatura desarrollada en este sentido. Y llegamos a las cuestiones de futuro, a esa reflexión de futuro. Yo preguntaba si habría un aumento cuantitativo de estos ciberataques. La respuesta fue sí, y de hecho, como comentaba antes, lo podemos ver casi a diario. Yo, cuando hice este estudio, Darktracer me daba unas cifras recopiladas desde 2019 de unos 5.550 ciberataques de ransomware, y hace poco, cuando preparaba esta presentación, ya estábamos en los 6.600. Es decir, el aumento cuantitativo se va a dar, y los especialistas lo confirmaban. ¿Un aumento en la sofisticación? También. Principalmente, si se sigue financiando, los ciberdelincuentes van a aprovechar esa financiación para mejorar sus herramientas, sus piezas de malware,
etcétera, etcétera. Y además, según evoluciona la tecnología, evolucionará el ransomware. Principalmente, ¿a qué se dirigirán? Pues a sobrepasar esas medidas de seguridad que directamente empleen las empresas. Aumento en la capacidad defensiva. Esto lo puse entre interrogación, porque la verdad, yo preguntaba futuro y la verdad es que los entrevistados me respondieron un poco a pasado. Simplemente me daban atisbos de lo que efectivamente han visto una evolución, la gente está más concienciada, las empresas ponen más medidas de seguridad. Entonces, las capacidades defensivas como tal no me han quedado claro si efectivamente a futuro van a ser mayores, pero bueno, yo espero que sí, igual que ha ido viniendo un aumento en esa concienciación o en esas medidas implementadas, supongo que seguirá surgiendo. Y luego, una cuestión también imprescindible que me indicaban era la colaboración público-privada. Parece que lo pedían un poco como a gritos, esa colaboración público-privada a la hora de responder a esta amenaza y la respuesta internacional. También que hubiese una respuesta coordinada y organizada para hacer frente a esa organización de esos grupos criminales. Y nada más, espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor, hacerlas todas. ¿Una pregunta? ¿O algún comentario? Por ahí. Hola, lo primero, gracias por la charla. Lo segundo, tengo una pregunta que yo no sé si se ha planteado anteriormente y es, la empresa es infectada por un ransomware, deciden que van a pagar, ¿quién negocia con los delincuentes? Lo digo porque has mencionado que algunas veces el ataque se produce desde un país cuyo poder adquisitivo quizás no es muy avanzado y existe a lo mejor posibilidad de negociar y de reducir notablemente el rescate. Entonces, pues yo pienso que a lo mejor la persona que está en IT, en la empresa, no es la más adecuada para negociar con esto, aunque sea un delincuente, pero hay que tratarlo de un poquito con mano izquierda. Entonces, yo, desde el punto de vista de la criminología, me pregunto si alguien ha estudiado esto, igual que existe la negociación con delincuentes en el mundo no virtual. Gracias. Gracias. No hay marco teórico acerca de esto. De verdad que la literatura en cuanto a ransomware concretamente o ciberdelincuencia en general es muy escasa y sobre todo desactualizada. Pero sí que es cierto que, aunque no lo incluí porque se salía un poquito de los objetivos, lo que a mí me comentaban efectivamente son esas personas de respuesta a incidentes de IT quienes negocian con los ciberdelincuentes. Pero realmente no hay más literatura, no hay una figura concreta que digas el negociador en los secuestros, pues como tal, de momento no se conoce más acerca de ello. Gracias. ¿Más preguntas? Pues ha estado muy interesante la charla, me ha gustado. Gracias. Adelantándose un poco al ataque, ¿no? Porque al final tiene que haber una motivación, ¿no? O sea, al final todo parte de... Me hace mucha gracia de que ponga la etiqueta del delincuente, el no sé cuánto. Siempre estamos poniendo etiquetas, pero ¿por qué le vais a poner una etiqueta? Es que coges el coche, te pasas de velocidad X y es que te vas a la cárcel. Tú puedes ser el delincuente, ¿no? Entonces hay que ver más allá del delincuente, es decir, cuál es la motivación y cuál es el contexto que está... Entonces, ¿por qué no nos adelantamos a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando es de fuera del país es más complejo, ¿no? Pero imagínate que cuando es ya de una zona que es, imagínate que es el ataque dentro de Europa, ¿por qué, o sea, qué grupos se están generando ahí socialmente? ¿Qué ecosistema está generando socialmente que está en un punto ya que le importa 3 pepinos y te hace el ataque y cuando no podría no hacértelo, pero está, porque lo que decías tú, están captando a gente que no tiene nada que perder, ¿no?
O sea, están, ¿no?, captando a gente. Claro, efectivamente. Yo creo que aquí hay una competición entre las empresas con captación de talento y los grupos criminales. Bueno, ya lo hemos visto en la anterior charla con Lockbit, se paga un pastizal. Es decir, al final suele haber una motivación de lucro siempre y se pueden ver esos perfiles que yo ahí haría como esa diferenciación que he hecho. Los perfiles que desarrollan, que ejecutan, es decir, que tienen las capacidades técnicas para hacerte un ataque, que esto la empresa se tendría que poner las pilas, claro, para ofrecer unas condiciones mejores que los de un grupo criminal. Y luego ahí dos... Es muy clave. O sea, lo que va a PayPal en relación a lo que pagaban estos era una broma. Y luego cuando el chaval este decía, no, es que me han pagado 3.000 euros, ¿te vas a jubilar con 3.000 euros cuando te hagas mayor? No se me entiendes. Claro, efectivamente. ¿Cuándo vas a dejar de trabajar? Aunque igualmente esta gente que desarrolla no tendría salida en cierta parte si no está ese otro grupo de perfiles que probablemente no tiene un perfil técnico, no tiene un interés real incluso en temas de tecnología, pero sí le interesa hacer daño a otras empresas e instituciones por diversas motivaciones, venganza, competitividad, etcétera. Y aquí, claro, a este grupo, que es quien promociona y financia a los otros, en realidad ahí sí que puede ser cualquier persona, cualquier empresa, cualquier estado. Cuando se va fuera de motivos económicos, ¿no?, digamos. Claro, efectivamente. Vale. Ya más por ideología, por ideas, etcétera. Por millones de razones, ya, seguramente. Bueno, ahí ya la entropía ahí ya se maximiza, es más difícil, ¿no? Claro. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Muchas veces en el tema de atribuciones a los atacantes, en la parte técnica puede haber un engaño o una dificultad a la hora de hacer atribuciones, ya se ha dicho siempre, pero quizás la parte criminológica puede aportar un punto de vista diferente, que es seguir el rastro del dinero, y ahí aportaría yo una respuesta a una pregunta anterior, que es la persona que negocia a la baja los rescates de ransomware es el intermediario que aporta las criptomonedas a la empresa, porque muchas veces las criptomonedas en las que se paga un rescate de ransomware por temas de fiscalidad incluso se hacen en B. Entonces, desde el punto de vista criminológico y de seguir el dinero, ¿cuál podría ser la aportación aquí? Claro, pues efectivamente esa que comentas, sigue la pista de la pasta, si hay capacidad para seguirla y verás a dónde te lleva, quién financia esto. Pero aquí a nivel criminológico entramos en lo que se refiere a la política criminal, es decir, qué legitimidad tengo yo o qué autoridad, porque yo como criminóloga puedo desarrollar teorías y decir, pues sí, siguiendo la pasta del dinero y tal, pero ¿cómo se hace una instrucción, un procedimiento judicial? ¿Cómo está estipulado para llegar a realmente poder perseguir y condenar, y a quién? Porque muchas veces eso, pues llegas a una entidad, puede ser opaca, de qué manera. Así que en ese sentido se necesitarían estudios criminológicos que apoyasen esa política criminal para poder perseguir y hacer ese control social al que me refería al principio, ese control social formal, para poder hacerle frente. Vale, gracias. Gracias. Hola, muchísimas gracias por la charla. Es muy arriba y no os veo. A mí me gustaría saber si por parte de las empresas existe una voluntad de anunciar o denunciar que han sido infectados por ransomware, o sigue habiendo vergüenza o miedo a decir que no somos seguros, o es decir, ¿cómo se realiza el conteo de que realmente las empresas están...? Claro, yo sospecho que sigue habiendo pues esa posibilidad de crisis reputacional una vez que te han atacado con ransomware y las empresas igual explican poco.
Pero de todas maneras ya te lo hacen los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes publican qué empresas atacan. Entonces, ahí en su estrategia para provocar una crisis reputacional ya te están dando la información. Es cierto que hay algunas empresas que por imperativo legal tienen que comunicarlo. Hay otras que por política propia de empresa también lo comunican. En plan, nos ha pasado esto, pues esto es lo que hay. ¿Pero que hay cifra negra? Sí, por supuesto. De hecho, no la he mencionado, pero efectivamente, incluso la fuente que he mencionado de Darktracer, que bebe de esos repositorios web de los cibercriminales donde anuncian los ataques que han generado, claro, si ese ataque no se anuncia, ese ataque no se dice, ese ataque no se sabe, obviamente constituye una cifra negra que es muy difícil luego poder aplicar estudios y aplicar medidas para solventarla. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? No Un gran aplauso, por favor. Gracias.